que había en ese momento. Todos sabemos el fallecimiento de estos queridos Yehudim fue en lo que técnicamente se le llama una estampida. ¿Qué es una estampida? Cuando una masa de personas muy aglomeradas se genera alguna circunstancia y empiezan a correr, se caen, se tropiezan, se pisan, Hashem Yishmerenu. En la historia de la humanidad, inclusive en la historia reciente, ha habido estampidas realmente grandes. Todavía hace unas cuantas décadas hubo una estampida donde hubo más de 1000 muertos. No en Israel, dijimos en Israel que nunca se repita. Este ha sido el desastre civil más grande. Y es decir, hay concepto de estampida, a veces en la salida de los estadios o en otro tipo de reuniones masivas que por algún motivo u otro se pierde el control de la situación, la gente se asusta, empiezan a correr, uno se cae, uno se tropieza y otro lo pisa, etcétera, etcétera. Y si dijimos que el título es ¿y qué podemos aprender? Entonces van a disculpar, tal vez no se les había ocurrido, a mí tampoco, pero luego pensé que era mi obligación como médico. Uno siempre tiene que estar planeando, ver qué hacer para evitar circunstancias adversas. Obviamente, este es un artículo que vamos a citar brevemente, cómo sobrevivir a una estampida. Pues lo más importante, nadie de nosotros quisiéramos estar en una estampida, pero si alguien está en una estampida, hay algunas técnicas que te pueden ayudar a disminuir tu riesgo de fallecer. Entonces, la primera aclaración de este artículo es que en cierta forma esta estampida también tiene que ver con la pandemia de coronavirus. Tanta gente durante más de un año estuvieron como restringidas. Este fue la primera gran celebración civil y Hashem hizo el milagro de mandarnos la vacuna, de la que ya hablamos en 3 ocasiones por lo menos, contra el coronavirus, con lujo de detalles. Hashem hizo el favor de mandarnos una vacuna, la de Pfizer, tan eficiente, y Hashem le puso inteligencia a los líderes de Israel, a los líderes políticos, para hacer una campaña de vacunación sorprendente, a la vanguardia. Y entonces en Israel las restricciones del coronavirus ya son mínimas, cercanas a cero. Esta era la primera gran reunión civil donde se permitían cientos de miles de personas casi sin restricciones. Entonces, si tienes una sociedad humana que está contenida durante un año, mi esposa a veces me dice, ¿a ti qué te importa la pandemia, no la pandemia, estar encerrado? Tú siempre tienes 20 años encerrado en la casa. Bueno, Baruch Hashem, lo digo con mucho gusto. No tengo ya ese yetzer hará de estar saliendo a la calle. Y yo por mí lo más feliz que puedo estar es en mi casa y con los libros o alguna otra actividad de tipo intelectual o de tipo ayudar a mis semejantes. Pero dice, la mayoría de la gente estaba contenida durante un año, entonces ahorita les dieron permiso, legalmente era permitido por las circunstancias post-pandémicas en Israel, y entonces se desplomó. Mucha gente fue, y por lo que dijimos de viernes en la noche y jueves en la noche, que Shabbat era Shabbat, entonces se concentró una gran cantidad de gente, y con una gran cantidad de energía, por fin les daban permiso de liberar esa energía, y entonces dice, esto es importante, es una entrevista que le hicieron a un experto en estampidas. No se puede creer que ha escrito 600 artículos sobre las estampidas, que existe tanta gente así, tantas estampidas ha habido. Alguien me mandó hoy una lista de Wikipedia, una lista de cuántas y cuántas estampidas ha habido en la historia reciente, en la historia remota, etcétera. Entonces dice el autor de este artículo, hay que tener en cuenta la triste experiencia de Israel para evitar que eso ocurra o vaya a ocurrir cosas parecidas en otros lugares en esta etapa post-pandemia, donde se empiezan a liberar las energías contenidas durante tantos y tantos meses. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos para evitar ser víctima de una estampida? Bueno, de una les voy a decir la más importante, todos ustedes la entienden. Alejarte de lugares donde haya mucha gente. Van a disculpar, pero yo a mis hijos, las personas con las que compartí la mesa de Shabbat, por triste que fuera el tema, les dije, van a disculpar, no es momento en Shabbat hablar de este tema. Pero ya que estamos reunidos, lo primero que hay que decir es evitar situaciones donde mucha gente esté aglomerada, sobre todo en lugares relativamente pequeños o sobre todo donde haya cuellos de botella, en un lugar donde van saliendo una masa y de repente la masa, el camino se angosta. Así han sido muchas de las estampidas. Entonces, este artículo de experto dice, la primera regla es que no existe una regla de oro. Y si no existe nada que te pueda
salvar de una estampida, sino no estar en ese lugar donde hay riesgo de estampida. Aún así, hay algunas sugerencias que pueden ser útiles. La primera, trata de mantenerte de pie. No, haz todo lo posible por no caerte. El que se cayó en una aglomeración donde hay riesgo de estampida, es porque cuando hay mucha gente, cualquier empujón de una persona a otra, en ese momento se cae uno y se hace un efecto como de boliche, se empiezan a caer los pinos, etc. Y si ves que ya estás en una situación de peligro, que la estampida, ese desorden ya empezó a ocurrir, dice, ponte en la posición de boxeador. Disculpen, un boxeador sabe que le van a pegar, sabe que le pueden pegar y que lo quieren tirar, entonces separa las piernas, las pone un poco flexionadas, trata de buscar la posición de mayor estabilidad y si pon también tus brazos en posición de boxeador. Y los brazos, los pies ya entendí para no caerte. Dice, los brazos también en posición de boxeador, porque cualquier empujón o situación que puedas defender los órganos más vitales del tórax, el corazón y los pulmones. Entonces, la posición de boxeador para no caerte y para defender tus órganos torácicos vitales. Si ya te caíste, haz lo posible por pararte. Pero si ya no te puedes parar, entonces busca proteger tus órganos vitales otra vez. Si estás todavía parado, tienes que saber que las masas fluyen como un río. Y lo peor que puede ser en un río es nadar contra la corriente. Y hay quien dice que eso fue uno de los problemas, que alguien quería como caminar en contra de la corriente de esos decenas de miles que venían saliendo por ahí. Entonces, nunca camines en contra de la corriente, porque de corriente humana, eres hombre perdido. Y trata de estar a la orilla de ese flujo humano, porque a la orilla puede ser que hay un barandal donde te puedas detener. Y si estás al centro, trata de caminar con el rumbo de la gente, pero busca una diagonal, como yéndote hacia adelante, porque no te puedes oponer a la presión, pero como un poco en diagonal, a ver si logras tomar el camino hacia la orilla y salirte de la masa humana, sería lo más maravilloso que podías lograr. Y trata de buscar si hay un bote de basura grande, si hay un poste de luz, si hay una puerta, lo que sea, donde te puedas esconder para no estar expuesto a esas situaciones tan difíciles. Por supuesto, si traías algo en tu mano, una mochila, algo, y se te cayó, y estás en esa situación de riesgo de no te vayas a agacharlo a recoger, porque a la hora de agacharte, Hasbe Shalom, eres hombre caído. La presión te tumba, te caes al piso, y el que se cae al piso, difícil que sobreviva en una situación así. Y vean, es un experto en el tema. Dice, ni grites. A media estampida no grites. Primer motivo, nadie te va a oír, todos están gritando. Y número dos, muy importante, al gritar uno gasta oxígeno y la mayoría de la gente se muere por falta de oxígeno, por no poder respirar, por las aglomeraciones. Entonces no grites, porque no tiene caso y estás gastando tu reserva de oxígeno. Una persona que sobrevivió de esta estampida dijo como más o menos él calculaba acá 30 segundos, estaba todo inmóvil, con mucha gente encima de él, no podía ya ni respirar, pero no trataba de respirar. Cada 30 segundos juntaba la reserva de fuerza que tenía y hacía una inspiración profunda para oxigenarse. Y otra vez se ponía en una posición más de hibernación posible, nada más de conservar energía. No gastes oxígeno, porque si la persona se le va bajando el oxígeno, se desmaya. Entonces, si necesitas comunicar, hazlo a señas, hazlo como a gestos, trata de no hablar si estás ahí atrapado. Como dijimos, no hay regla de oro para salvarte. Hay un momento en que nadie se puede salvar, decenas de personas, cientos de personas pueden fallecer. Lo más importante es tratar de no quedar atrapado en una situación donde haya riesgo. Y la última regla que dice, casi todas las estampidas son por fallas en la planeación. Hay expertos de cómo planear, nunca que haya situaciones de cuello de botella, como dijimos, etcétera, etcétera, una serie de cosas que no vamos a analizar. ¿Cuáles son las posibles causas físicas de esta tragedia? Todos sabemos que es de Hashem, pero si hubo errores humanos o no, no lo vamos a analizar hoy. Lo mejor es planear. Gente experta en cómo evitar que haya situaciones de este tipo que nunca haya. Hasta aquí esas transparencias que ayudaban a justificar lo que dijimos, ¿qué aprendemos? Pero claro que ustedes no vinieron nada más a que les digamos lecciones de tipo físico, de cómo tratar de sobrevivir en una pandemia. Seguro que eso es válido,
pero sobre todo vamos a tratar de tomar lecciones de tipo ético, filosófico, de Musar, etc. Y lo que nos conecta el tema es lo que aquí dice, que la mayoría de las personas en una estampida fallecen porque no pueden respirar. Pueden morir de otra forma, pero el común denominador es por las masas humanas le impiden ya. A veces hay montañas de 5 o 10 personas encima de ti, todos caminando, pisando, etc. Se me olvidó de decir, entre las reglas, si ya caíste, trata de voltearte boca abajo y trata de poner las manos cubriendo tu cabeza y trata de flexionar las piernas, aunque estés boca abajo, para proteger los órganos vitales. Es más fácil sobrevivir boca abajo que boca arriba si ya caíste en el piso en una estampida que nunca haya que poner esto. Regresamos al título o a la imagen principal de esta transparencia, de esta conferencia, que es la muchedumbre, unos momentos antes de que ocurriera esta tragedia, la semana pasada, como dijimos, venían descendiendo por este lugar. Luego se ve que no es tan angosto. Creo que puedo contar unas 15 o 20 personas de ancho. Si es así, puede ser, no medí, pero tenga por lo menos unos 5 o 10 metros de ancho. O sea, no es un lugar tan angosto, pero proporcionalmente es muy angosto. No era la única salida del monte, hay otras salidas. En estas salidas donde hubo este accidente tan triste, etcétera. Entonces aquí se ve cuando venían saliendo, hay videos donde se ve, y aquí se ve, esta era una salida de la sección que dijimos, ahí hay secciones, la sección de donde están los de Toldot Aarón. Y esta es una imagen de donde estaban los de Toldot Aarón celebrando. Y aquí les voy a presentar un video. Estaban todos bailando, miles y miles de personas. Bailando sin moverse, brincando y bailando. Ahí no fue el accidente. La verdad es que la alegría que había ahí era muy grande. Miles y miles de personas, calculan como 25,000 personas tan solo en esa sección. Y cuando acabó el festejo en esa sección fue cuando empezaron a fluir unos por una salida, otros por otra salida, y por ese canal que les enseñé es donde hubo el accidente que nunca se repite. Este es el puente, etc. Pero si tú observas este puente que regresamos, que de por sí ya es relativamente angosto para la cantidad de gente, todavía donde acaba esta rampa metálica, donde encima estaba un poco mojada, estaba resbalosa, una rampa metálica de descenso, miles de personas descendiendo. Y todo parece indicar, hay quien dice que a uno le dio un infarto, hay alguien quien dice a uno se desmayó, hay muchas hipótesis, hay quien dice que por error la policía puso una barda y trató de detener ese flujo humano. Yo no voy a eso, que lo analicen los expertos que ya están investigando. En todo caso, en esta rampa de descenso resbalosa, metálica, todavía al acabar esa rampa, todavía, vean, aquí acaba la rampa y aquí da la vuelta. Y al dar la vuelta, que es todavía escaleras, que aquí después de la desgracia se ven las escaleras y donde toda la basuras y restos de todas las personas que ahí quedaron. Y Babonoteno a Rabim, como todos saben, el número de tzadikim que fallecieron es 45 personas. Hashem Rahem al Kol HaMoisés. Aquí hay una foto donde es un collage. Y en otros lugares, cosa que no vamos a hacer el día de hoy, analizaron la edad de cada uno, la procedencia, su familia, etc. Muchos eran casados, muchos tenían hijos. Se calcula que hay más, ya no me acuerdo la cifra exacta, más de 10 viudas, decenas de huérfanos y como 600 personas haciendo Shiva, sentados en el piso. Todavía no completan la semana. Una desgracia, una tragedia inimaginable, como dijimos, sin precedente en la historia civil de Israel, y que nunca haya nada que se repita. Hashem Yishmer. Y cuando me invitaron a hablar de este tema, obviamente dije, ¿pero cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar de un tema así? ¿Cómo voy a hablar de un tema así? Entonces,
hay muchas cosas que no las voy a decir de mi boca, las voy a decir de boca de otros grandes jajamim. Como que es más cómodo decir las cosas no en mi propia boca, sino otras. El Rab Asher Arieli es un Rab muy importante en la gran Yeshiva de Mir de Jerusalén. Y entonces cuando a él le dijeron que hablara sobre el asunto, todo obviamente estamos hablando de la última semana, que hablara sobre este asunto de la tragedia de Merón, dijo, ¿cómo voy a hablar de este tema? Yo no soy la persona adecuada para este tema. Pero vean la siguiente frase. Pero es imposible no hablar. Oh, qué frase. Si tú dices que no eres apto para hablar, ¿por qué es imposible no hablar? ¿Qué es lo que te forza? ¿Por qué te ves obligado así a hablar? Y vean qué siguiente frase dijo él. Dice, Hashem nos habló en un tono tan fuerte, en un tono tan firme. Vamos a decirlo con una metáfora. A veces tú estás con otra persona y hablas con él, y a veces uno por timidez le hablas con voz bajita, le dices algo con palabras muy suaves y en tono muy bajo. Y el otro oye, no oye, aunque te oiga, oyó. Pero hay veces que alguien habla en una voz tan sonora y alguien habla en un tono tan contundente que no puedes decir no escuché. A veces cuando te dicen algo en forma tímida, te puede ser que no oíste y te haces y te sigues, dice, pero Hashem habló con nosotros, con esta tragedia, en una forma de una voz tan fuerte, tan intensa. La intensidad de esta tragedia es como si se escuchara una voz estrepitosa de Hashem, y qué tristeza, con un tono muy rudo. Si Hashem habló, dijo el Rab Arieli, con palabras tan fuertes, ¿cómo puedo yo no hablar? Tengo yo que contestar, no me puedo hacer el desentendido como que, ay, no pasó nada, no me enteré. Entonces dice, me veo forzado a hablar. Y él mismo, al igual que otros varios jajamim, también correlaciona entre la pandemia y la tragedia de coronavirus, como vamos a ir viendo varios, quien lo hizo quizás en la forma más explícita, también el Rav Yaakov Hiller, el Rav Arieli y muchos más, que todos entendieron que hay una correlación inminente y evidente, como vamos a tratar de demostrar. Entonces, siguió diciendo el Rav Arieli, tuvimos el coronavirus y creímos en Israel, creyeron que ya estaban saliendo el coronavirus, como explicamos al principio. Pero por lo visto Hashem nos está informando que no fue suficiente, que aunque el coronavirus en Israel está casi aplacado, Besat Hashem, y que siga aplacándose hasta la totalidad, aún así Hashem decidió darnos un mensaje más. No alcanzó el mensaje del coronavirus, ahora va otro mensaje más y nos mandó esta tragedia. Y entonces, si es así, nos vemos forzados a buscar qué es lo que Hashem quiere de nosotros. Dice, ya claro, y lo pongo en letras negritas, ciertamente yo no sé, dice el Rab Arieli, y le hacemos coro todos los demás, yo no sé a qué se debe, yo no puedo saber por qué pasó esto, no tenemos Nevi'im. Había épocas que a Israel teníamos profetas, portavoces de Hashem, y entonces Hashem le comunicaba a ese Naví, y el Naví le comunicaba al pueblo de Israel por qué tal o cual cosa. Hoy por hoy no tenemos esos Nevi'im, esos portavoces de Hashem. Entonces nadie puede decir que sabe a qué se debe esto. Podemos buscar mensajes y podemos buscar lecciones, pero nadie puede decir, esto pasó como consecuencia de esto. No hay Nevi'im. Entonces, voy a hacer una pausa y luego voy a repetir lo que él dijo. Más adelante regresaremos a sus transparencias, a otras del mismo Rab Arieli y de otros grandes jajamim. Y entonces, ya que él dijo la frase, ciertamente yo no sé por qué pasó esto, es cierto. Hay el concepto que se llama cómo funciona la justicia divina. Hay el concepto de tzadik verralo, porque a veces uno ve una persona que es justo, que es bueno, y le va mal. Sobre eso ya tenemos varias conferencias. La principal es la conferencia número 15, que está en tobnetmedia.com. Están gratis las conferencias, previa inscripción al website, y la pueden escuchar o descargar. Y ahí, o me pueden pedir, ahí tengo un documento de una página que resume. Si quieres entender la justicia de Hashem, tienes que entender 8 premisas, analizarlas y aplicarlas. Obviamente no es el tema de nosotros el día de hoy. Entonces nada más decimos, él tiene toda la razón. No sabemos por qué Hashem hizo esto. No sabemos. Si quieres entender un poquito por qué, cómo funciona la justicia divina, no es el tema de hoy. Hay otras grabaciones donde hablo del tema, donde, como dijimos, hay 8 premisas fundamentales para entender.
Regresamos a otro paréntesis, pero ningún paréntesis es fortuito. Con Hashem llevan una secuencia. Ya en otra ocasión, en varios foros, hemos dado la conferencia que se llama Análisis de la Biblia con la computadora, buscando patrones matemáticos consistentes. Lo hemos explicado en otras ocasiones, también las grabaciones están disponibles a su disposición, la pueden solicitar a mi email o en topnetmedia.com, donde analizamos en forma sistemática lo que reveló Hashem a través de la Torah milenaria por salteo fijo mínimo. Hoy no explicamos el método, ya está explicado en otros lugares para demostrar que no es una sopa de letras, sino que es algo con valor matemático, como fue publicado en la revista Statistical Science. Y siguiendo lo que hoy no explicamos, tanto el doctor Ilya Rips, que es uno de los investigadores principales, como el profesor Elías Obadía y un servidor, fuimos encontrando algunas informaciones y también otros jajamín participaron, etc. Entonces le pedimos a la computadora que busque por salteo fijo mínimo la palabra, entonces, Bemerón, que es el Merón. Ahí fue la tragedia del Merón. Le pedimos que busque en forma independiente otra palabra. ¿De qué se murieron? Estampida. Y en una estampida, ¿por qué se mueven? Por el dojak. Dojak es el amontonamiento. Está la gente muy hacinada, muy amontonada, y se mueren por estar amontonados. Eso en hebreo se llama bedojak. Entonces, salteo fijo mínimo de la palabra hadojak, el hacinamiento extremo. Bemerón, el Merón. ¿Qué fueron? Behamitot, las muertes. ¿Junto a qué pasuk de la Torá? ¡Qué tristeza! Dejará a Pibo, Yomahu, en el quinto libro de la Torá, cerca del final de la Torá. Y dice Hashem, y en ese momento se encenderá mi furia. La verdad, todos entendemos que esto es una manifestación del enojo de Hashem, así lo han dicho los grandes jajamín. Y hoy exacto el tema es qué hacer para aplacar esa furia de Hashem, para que ya nunca más se repita. Pero en todo caso, es muy significativo que cuando dice, dice Hashem, se encenderá mi furia en ese día. Hadohak, el amontonamiento, Amitot, las muertes. ¿Dónde? Bemerón, en Merón. Le pedimos a la computadora que busque más información y le pedimos que busque la palabra el año. En hebreo es el año 5781. Eso se llama He Tav Shin Pealef, 5781. Salteo fijo mínimo. ¿Junto a qué palabra que aparece textual en la Torah? Arbaim Bejamishah. Arbaim Bejamishah, con todas sus letras. 45, que es el número exacto, tristemente, el número exacto de muertos. La cifra total definitiva, 45 muertos que murieron Bedojak, en Merón. ¿En qué año? 5781. Y luego me di cuenta que qué palabra une estas dos expresiones. Ashhit. ¿Qué es Ashhit? Destruiré, dijo Hashem. En el año 5781 destruiré, que dice, mataré, Arbaim Bejamisha, 45 personas. El número es muy significativo, como vamos a explicar al final de la conferencia, lo que ya escribió hace más de un siglo el Ben Ish Chai sobre el significado del número 45 y su relación con la época mesiánica y premesiánica, etcétera. Entonces, por salteo fijo mínimo, ya venía el concepto de Hetav, Shimpe Aleph, Ashhit, 5781, Arbaim, Bejamisha. Y si ustedes se preguntan dónde habla la Torah, dónde dice 45, tristemente ustedes se acuerdan, en el libro de Bereshit, cuando Abraham Avinu estaba abogando porque no se destruyera, la ciudad o el conglomerado de ciudades de Sedom y Amorá. Y Hashem le dijo a Abraham, si hay 45 tzadikim, no voy a destruir. Es lo que dice, Yesham, Arbaim Bejamishá. Entonces, si hay 45 tzadikim, entonces no voy a destruir. Y aquí ya dice, Mabos, ustedes se acuerdan, la imagen era en la entrada, o sea, en el acceso, Shabur, ahí se rompieron los barandales, los escalones, las bardas, etcétera. Tristemente, en 2, 3 transparencias mencionamos
en resumen, esta idea, salteo fijo mínimo, Hashem se enojará en ese día en Merón, por el gran hacinamiento, 5.781, 45 tzadikim destruidos. Hashem Rahem al Kolamois. Vamos a la siguiente parte de la conferencia. La siguiente parte de la conferencia, ustedes durante 1, 2, 3 minutos pueden pensar que cambié de tema. No voy a cambiar de tema. Está íntimamente relacionado a nuestro tema y yo no fui el único que me di cuenta de esa relación. Es tan obvia que muchos jajamim lo han mencionado. Hay una enfermedad en la Torah que se llama áscara. En la Gemara, el primer lugar donde aparece el Masejet Berajot 8a, dice la palabra áscara. El contexto, de hecho, es muy interesante. Hay un pasuk en Teilim, siempre en letras azules, la referencia bibliográfica, y dice, al zotit parel kol hasid elejalet meso. Toda persona inteligente, toda persona que quiere acercarse a Dios, tiene uno que rezar, tiene uno que estar rezando. ¿Cuándo hay que rezar? Antes de que ocurran cosas malas. Y dice, una de las cosas que uno tiene que rezar es para el momento del encuentro. Pregunta la Gemara, ¿el momento del encuentro con quién? Leet metzó zomita. Dice la Gemara, que la persona, que siempre estemos sanos y que tengamos vida larga, todos los aquí presentes y todos los que no están presentes, que toda miseria tengan, pero tenemos la obligación, dice David Amelech, que lo enfatiza la Gemara, rezar que el día de la muerte, después de 120 años, tengamos una muerte fácil. Porque dice la Gemara que hay 903 tipos de muerte diferentes. Hay la más grave y la más leve. Y dice la Gemara, ¿cuál es la muerte más grave? Tipo áscara. Y pregunta la Gemara, ¿qué? Y la más suave es tipo un beso. No entramos en la explicación de qué es una muerte por beso. ¿Y qué es la muerte por áscara? Dice la que es más sufrimiento. Y dice, ¿a qué se compara la muerte de áscara? No voy a entrar en detalles. En pocas palabras, dice Rashi, y es evidente el texto, áscara es estrangulamiento o es asfixia. No entramos en detalles, lo hicimos en otra ocasión. Entonces dice la Gemara que el peor tipo de muerte es por áscara, que es un tipo de asfixia, y que uno debe rezar que el momento de la muerte nos vamos a despedir de este mundo en una forma suave, no tan difícil. Han seguido después de... preparé tanta información que no pienso dar. Es tan vasta. Las fuentes noticiosas día y noche, sobre todo en Israel, están hablando y hablando del tema. Hoy entrevistaron a una persona que estaba ahí en ese pasillo de la muerte, que ya les enseñé la foto, y él mismo se cayó, él mismo, hoy lo entrevistaron, él dice, yo no soy muy de alta, eres una persona de baja estatura, más riesgo en una estampida, dice, y rápidamente caí, y estaba en peligro, etcétera. Ahí describe cómo se salvó, y aparte él era paramédico, después de que se salvó, al ratito ya estaba dándole asistencia ventilatoria a otros de los muchos que estaban ahí, que habían ya entrado en paro cardiorrespiratorio. Pero en todo caso, dice que cuando él se estaba muriendo, porque ya sentía que ya no podía, por la falta de oxígeno, que en ese momento le pidió a Hashem, por favor, no me quiero morir, pero si ya este es mi momento para morir, te pido un favor, que mi muerte sea rápido, que no sufra una asfixia prolongada. Y decir, como experto de Atzalá, sabía muy bien qué quiere decir. Y entonces está como parafraseando esta Gemara, que la persona debe rezar que el momento de su muerte sea una muerte fácil. Y porque la muerte más fácil es como quitar el desprendimiento entre el alma y el cuerpo, es como quitar un pelito, hay un vaso de leche y cayó un pelito. El pelito está adherido al vaso de leche, no, se desprende fácilmente. El alma y el cuerpo se separan tan fácil, pero la áscara es como asfixia y no entro en detalles. Y dice que es el peor tipo de muerte. Y luego pregunta la Gemara Masejet Shabbat, ¿y por qué causa viene áscara? Ahí la Gemara va a decir que por varios pecados. Uno de ellos es por la Lashon Hara, hablar mal de nuestros semejantes. Ahí mismo la Gemara dice que la áscara, que es que se cierran las vías respiratorias y que no puede uno respirar, viene por varios pecados relacionados a los órganos de la fonación. Por ejemplo, por no estudiar Torah, la boca no las dio Hashem, la garganta para que estudiamos Torah, abrimos palabras de Torah, para no hablar mal de nuestros semejantes, etcétera. Pecados relacionados con la boca o por comer alimentos que son prohibidos, que no son adecuados, que no son parte de la dieta kosher que Hashem nos dictaminó, etcétera. Entonces, todos los pecados relacionados ahí en Masejet
Shabbat están relacionadas con pecados de la boca y principalmente la Shon Hara, hablar mal de nuestros semejantes. Y la Gemara principal, que era la que yo quería llegar, y es la famosa que le da título a la conferencia de hoy, es el 33 del Omer. ¿Qué es lo que se... Porque es un día semifestivo el 33 del Omer, que era precisamente el jueves en la noche pasado. Quiere decir, los días del Omer en los que nos encontramos son días semiluctuosos. ¿Por qué? Entre Pesach y Shavuot, entre Pesach y el 33 del Omer, 34 del Omer, son días semiluctuosos. Dice la Gran Masechet Yevamot, porque Rabbi Akiva tenía 24,000 alumnos y todos esos alumnos murieron tristemente en un periodo de tiempo muy breve. Entre Pesach y Shavuot, en estos 34 días murieron. Y dice que en Lag BaOmer, dice el Ramá, dejaron de morir. Entonces, en Lag BaOmer dejaron de morir. Entonces, aunque todo es una tragedia, hacemos un poquito de alegría porque se detuvo la pandemia. No entramos en detalles, pero esos son los motivos oficiales, uno de los motivos oficiales. Y en ese contexto podemos explicar y decir, regresamos a la Gemara. Dice Masejet Yevamot que Rabbi Akiva tenía 24,000 alumnos que murieron en un periodo de tiempo muy restringido, en el periodo del Omer, y por eso es semiluctuoso. Y dice, ¿y por qué murieron? Mi penesh lo nagu kabot de la ze. Seguro eran jajamim, alumnos de Rabbi Akiva, y seguro tenían mucha Torah, pero por un motivo u otro que ahora no analizamos, no se honraron lo suficiente. A veces entre amigos, con discípulos, hay un poco de confianza, no lo hace uno con mala intención, su relación no era tan honorable entre ellos como debería ser, y Hashem decidió que eso no era adecuado y murieron en un periodo de tiempo muy breve. Y lo que nos concierne, Kulam metu mitarra, dice la Gemara, murieron en una epidemia. ¿Y de qué? En una muerte difícil. Y pregunta la Gemara, ¿cuál es una muerte difícil? Uy, regresa la palabra que ustedes ya se saben, áscara. Entonces vamos a resumir. Áscara es asfixia. Murieron los alumnos de Rabbi Akiva por no honrarse lo suficiente, por no haber sido esmerados en el nivel que se esperaba de ellos en las relaciones interpersonales, y murieron en este periodo y dejaron de morirse en Lag BaOmer. ¿Y qué pasó? Murieron por áscara. Y entonces aquí no se contuvo ya el Rabba Asher Arieli, con el que empezamos a hablar, Magichur de la Yeshua de Mir, y lo vamos a ver Rabbi Jacob Hillel. Dice, tenemos que entender que estamos estudiamos la Gemara de Yevamot que acabamos de ver, donde Rabbi Akiva tenía 24,000 alumnos. ¿Y por qué murieron? Porque no se respetaron lo suficiente. Dice, y luego ¿qué hizo Rabbi Akiva cuando sus 24,000 alumnos murieron? Fue y buscó otros 5 alumnos, y esos 5 alumnos, de esos 5 alumnos volvió a enseñar a Rabbi Meir, Rabbi Yudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamua. Quiere decir, tomó otros 5 alumnos, les enseñó Rabbi Akiva su Torah, y de ahí se difundió la Torah para las futuras generaciones. Y uno de esos 5 alumnos que sí sobrevivieron era Rabbi Shimon. Si sí sobrevivieron, es que Rabbi Shimon, al igual que los Rabbi Meir, Rabbi Yudá, Rabbi Yossi, se respetaban mucho entre ellos. La relación interpersonal era como debía ser. Entonces dice Rabbi Arieli, si es así, la Gemara dice que murieron en esta época y que los que sobrevivieron finalmente fueron 5 alumnos. ¿Y qué? ¿Por qué murieron los que murieron? Porque no se respetaron lo suficiente entre ellos. Y aquí empieza a explicar. Somos seres humanos, dice la Gemara, de la misma forma que no hay dos personas que tienen sus caras idénticas, facciones, la fisonomía de la persona no son iguales. Igual no hay dos personas que su pensamiento sea igual. Cada uno tiene una cara diferente, cada uno tiene unas huellas dactilares diferentes, cada uno tiene una forma de pensar diferente. Entonces dice, en consecuencia, es normal que pueda haber desacuerdos entre las personas, diferencias de opinión entre las personas, pero somos todos hermanos, Kulanu Benei Shechad, Banim Atem Hashem Lokechem, somos hijos de Hashem, somos hermanos. Si somos hermanos, tenemos que respetar nuestra individualidad, aceptar que pueda haber discrepancias entre nosotros, pero no pelearnos, no faltarnos al respeto. Entonces el mensaje central dice,
de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, del Lag BaOmer, es respetarnos entre nosotros, hablarnos con más, no descalificarnos. Si la persona, porque es diferente, tenemos que mostrarle a Hashem. Concluye él. ¿Se acuerdan que él mismo dijo, Hashem nos habló en voz fuerte y ruda? Tenemos que enseñar a Hashem, oímos el mensaje. Esa tragedia inimaginable de 45 tzadikim, es una tragedia inimaginable. Hashem, oímos el mensaje, el timing, el momento en que ocurrió, el lugar donde ocurrió, en las circunstancias que ocurrieron, el mensaje es claro, nos tenemos que respetar. Y aunque como él mismo dijo, nadie puede saber por qué vino esta tragedia, nadie puede saber, pero todos estamos obligados a tomar lecciones. Entonces dicen, le tenemos que enseñar a Hashem que tomamos el mensaje y tenemos que mejorar nuestras relaciones interpersonales al máximo. Hasta el Rab Arieli. El Rab Yaakov Hillel, otro jajam muy, muy importante que muchos de ustedes conocen, él también dio el mismo, esto fue jueves en la noche, que si ya era madrugada del viernes, a la 1 de la mañana de jueves para viernes, y el mismo viernes con el dolor en el alma, también dijo, no puedo, él acostumbra a dar una derashá, dice, no puedo hablar de otro tema, ¿cómo voy a hablar de otro tema? En la mente de alguien cabe otro tema, dice, en ese momento estamos oyendo las noticias, Yudim de todas las secciones de Amisel, Sefaradim, Ashkenazim, Litaim, Hasidim de este grupo de Hasidim de otro grupo de Hasidim, Yudim de Israel, Yudim de Inglaterra, Yudim de entre esos 45 hay Yudim de Inglaterra, Yudim de Estados Unidos, Yudim de Canadá, hasta un Yudí de Argentina, Yudim de todas partes del mundo, Sefaradim, Ashkenazim, Litaim. Fue un golpe que Hashem nos dio simultáneo contra todas las secciones de Amisrael. Dice, no puedo hablar de otro tema más que de ese tema. Y empieza a hacer la disertación. Y en esa disertación dice lo mismo. Dice, tenemos, y aquí menciona, que lo dijo hace un año cuando empezó la pandemia de coronavirus, sin entrar en detalles. Dice, la gente de coronavirus, ¿de qué se muere? De asfixia, no pueden respirar, la causa principal de muerte. La gente por la estampida, ¿por qué se murieron? Por no poder respirar. Dice, y no poder respirar, la Gemara, ¿cómo lo llama? La llama áscara. Entonces dice, murieron por la pandemia durante un año, murieron miles de personas en Israel y muchos más, cientos de miles en el resto del mundo. Más cifras inimaginables. Empezó por una asfixia y se ve que Hashem dijo, ya paró la asfixia de coronavirus en Israel, pero todavía no han tomado el mensaje de muerte por áscara es por pecados, por la boca, como hablas, palabras, hablas mal de tus semejantes, la sonará, pleitos, descalificaciones injustificadas, etcétera. Entonces vino exacto, dice él tremendamente, cuando si no lo dijera yo no tendría valentía para decirlo en público. Dice, en el lugar donde estaba Rabbi Shimon Bar Yochai enterrado, en el día del Lag BaOmer, donde dejaron de morir, que celebramos que dejaron de morir, porque sus alumnos que se murieron por áscara, por no respetarse lo suficiente, llega Hashem, nos dice, ¿qué crees, mis queridos hijos? Escúchenme, háganme caso, mis queridos hijos, ustedes creyeron que ya se dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva, es el Lag BaOmer, ustedes creyeron que ya se dejaron de morir por la pandemia, pero todavía no han aprendido el mensaje, todavía siguen hablando mal de sus semejantes. Por favor, hijitos, ahí les va otro mensaje. Qué tristeza, pues si él no lo hubiera dicho, yo no me atrevería a decirlo, y lo dijo con justa razón. En el día que dejaron morir los alumnos de Rabbi Akiva, murieron los 45, también por asfixia. En el mismo día, en el lugar donde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, que sí fue de los que sobrevivió, porque sí se honró suficiente. Dice, el mensaje es claro, el Rabbi Yaakov Hillel, debemos incrementar nuestro amor al prójimo, mejorar nuestras relaciones, tal como el mismo Rabbi Akiva. Estamos hablando de Rabbi Akiva y sus alumnos. El mismo Rabbi Akiva dice, Omer Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batorah. Vamos a explicar. En la Torah hay 613 mitzvot. Una de esas 613 mitzvot es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Llega Rabbi Akiva, dice, no creas que amar al prójimo como a ti mismo es una más de las 613. Dice, Zeklal Gadol Batorah. Es una regla fundamental, una gran regla en la Torah. Amar a tu prójimo como a ti mismo no es una más de las 613. Es la base de las 613. Zeklal Gadol Batorah.
Entonces, si el mensaje es, debemos incrementar nuestro amor al prójimo, tal como dijo Rabbi Akiva, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pregúntale a los jajamim, ¿qué quiere decir como te amas a ti mismo? Cuando tú te amas, sí, yo me amo, Baruch Hashem. ¿Sabes que tienes defectos? Más de los que se imaginan. Y pese a tener defectos, ¿te sigues amando? Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo, aunque tenga defectos. Como tú tienes defectos, te sigues amando. Aunque tu semejante tenga defectos, síguelo amando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mensaje central de Rav Jacob Hiller. El Rav Sternbuch, uno de los jajamim más importantes de Israel, hoy también se publicó lo que dijo en un encuentro que tuvo con el Rebbe de Vishnitz. Obviamente, ¿de qué va a hablar la gente hoy? No pueden hablar de otro tema. Y vean qué palabras fuertes dijo Rav Sternbuch. Dice, indiscutiblemente es itna de ritja. Es una expresión talmúdica, traducción literal en arameo. Es un tiempo de enojo. Como dice, lo que se enseñé por Salteo Figio, Bejará, Piba, Yomaú. Dice Hashem, se va a enojar ese día. Dice Hashem está enojado con nosotros. Se ve Midat Adin, se ve la justicia, la severidad de Hashem. ¿Cómo mandó esto? ¿Y qué necesitamos ahorita? Aplacar la severidad de Hashem, que está como enojado, y hacer que se contente con nosotros, hacer que se aplaque su ira. Y dice, y otra vez lo relaciona. Durante un tiempo tuvimos la plaga de la pandemia del coronavirus, y ahorita nos viene esta tragedia. Vemos todos los años, Jajamín, ¿me entendieron? La pandemia y su relación con la tragedia del coronavirus, y lo que tenemos que aprender de eso. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Dice, tenemos que entender que Hashem nos quiere zarandear, nos quiere mover, nos quiere estremecer para despertarnos y hacer teshuvah. La teshuvah, retornar a Hashem. Dice, y agregó una frase, Rav Sternbuch, es uno de los jajamim más grandes de Israel y más ancianos del pueblo de Israel. Dice, y ve lo que dice la parashá que vamos a leer este Shabbat próximo. Intelhui mi bekeri. Traducción libre. No voy a entrar en detalles en la parashá de Jukotai. Dice, relación causa-efecto entre la conducta positiva y todas las bendiciones que Hashem nos manda. Y luego dice lo contrario, si la conducta no fue positiva, las consecuencias negativas. Y en esa serie de párrafos dice, y si ustedes atribuyen a la casualidad las calamidades, repito la frase, y si ustedes cuando vean calamidades las atribuyen a la casualidad, entonces no me quedará otra alternativa, dice Hashem, que mandarles otra serie de calamidades para despertarlos. Y es lo que dice Rav Sternbuch, ese es mi miedo. Mi miedo es que la gente diga, casualidad, fue un error de un policía que puso una barrera, una persona pobrecita se desmayó, se cayó, se tropezaron, cayeron. No, fue una casualidad, estaba el piso resbaloso, fue una casualidad. No. Si decimos que es casualidad, perdimos el objetivo. Hashem nos habló con palabras fuertes y firmes para que hagamos teshuvah. ¿Teshuvah en qué? Como ya dijimos, todos Jaime dicen, teshuvah interpersonal. Entender que tenemos que mejorar nuestra relación, la pandemia, su relación con la tragedia del Merón. ¿Y qué podemos aprender? Tenemos que aprender de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de sus alumnos. ¿Qué tenemos que aprender? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, su klal gadol b'Torah. ¿Y que de qué murieron los alumnos de Áscara? Áscara es asfixia, la pandemia causa asfixia, la estampida causa asfixia. Hashem Ishmerenu. Y regresamos a lo que dijo la Gemara, al Zotis Palel Kol Hasid Elejalet Metzó. Eso tiene que rezar toda persona, que el momento del encuentro con la muerte, cuando tenga que salir de este mundo, que sea una muerte natural, lo más sencilla, lo menos trágica, lo menos dolorosa. Y yo lo digo en nombre de ustedes, como si yo fuera el Hazán. Te pedimos, Hashem, en nombre de todos los que estamos aquí, en nombre de toda mi ser, por favor, Hashem, si no ha llegado el Mashiach, tenemos que morir. Cuando llegue el Mashiach ya no va a haber muerte, pues si no ha llegado el Mashiach, tenemos que morir, por favor, que el momento en que nos separemos nuestra alma de nuestro cuerpo sea un momento como quien desprende un pelito que está flotando sobre un vaso de leche, o sea, un desprendimiento que no desgarra, un desprendimiento que no es difícil. Hay otro jajam muy grande, se llama el Rav Meir Tzvi Bergman. Es famoso por sí mismo, también es de los ancianos de la generación, muchos de ustedes también lo conocen. Él también es famoso porque era el yerno de Rav Shach. De la generación pasada, el Rav Shach era el líder de la generación pasada.
Y él era su yerno, y no más su yerno, su seguidor, era como, etcétera. El Rav Bergman también tomó la palabra y también dijo, no podemos quedarnos callados, no podemos ser espectadores apáticos, tenemos que darnos cuenta que esto fue una tragedia tremenda que ocurrió en Lag BaOmer y tenemos que ver que murieron muchos tzadikim, que esos tzadikim murieron, es como jóvenes y ancianos, como dijimos de todo, y lo que tenemos que analizar es por qué Hashem nos mandó esto. Pero no en una forma de arrogancia, sino tenemos que saber que nos mandó para despertarnos, para hacer teshuvah, como ellos fueron como un Korban Tzibur. El Korban Tzibur tiene que estar para que sea expiatorio, tiene que estar acompañado, que hagamos teshuvah, que nos arrepintamos de nuestros errores y que corrijamos, etcétera, sin mirar a los anteriores. Pero agrega una frase tremenda, muy valiente, la verdad, tengo que reconocerlo. Yo lo quiero mucho, Admea Besim Shana, es un Rab tan inteligente, tan sabio, tan sensible. Me ha tocado atenderlo hasta como médico. ¿Qué conducta? Hazme a Besim Shana. Qué delicadeza. Y aunque tiene una delicadeza en su trato interpersonal, pero tiene responsabilidad como líder de la generación, como uno de los grandes líderes de la generación. Y agregó una frase con gran valentía. Y dice, y si tenemos que saber en qué tenemos que mejorar, hay una regla. Voy a explicar primero la regla y luego me voy a regresar. Espero acordarme que dejé 2 transparencias a medias. Dice la Gemara, hay una regla en la conducta de Hashem, dicho en forma sencilla, de la forma en que tú te portas, Hashem se porta contigo. Hay la regla de la reciprocidad. Explicamos. Y dice, y eso es un favor muy grande que Hashem nos hace. Porque si tú, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo. Si alguien estaba comiendo unas palomitas, popcorns, y había una que estaba el maíz, ahí estaba un poco duro, y no se dio cuenta, murió y se le rompió un diente. Entonces dice, se me rompió un diente, te dolió tantito, no fue grave. Pero tienes que ir al dentista, te tienes que arreglar, te dolió un poquito, etc. Entonces tenemos una regla. Midá que neged midá. Esa regla es que Hashem nos recompensa, o Hashem nos castiga de la misma forma que tú actuaste. Entonces, si tuviste, por ejemplo, un problema con tu diente, tienes que sospechar que hiciste un pecado, algo indebido con tu boca, con tu diente, algo comiste indebido, o usaste palabras consonantes labiodentales, hablaste mal de tus semejantes con tus dientes. Entonces, esa regla es un favor de Hashem. Porque cuando la persona ve un sufrimiento, ve el sufrimiento y el sufrimiento es un mensaje que te ayuda a entender cuál es el error que hiciste que se parece al sufrimiento que te proyecta Hashem. Y entonces regresamos a la transparencia anterior. Ya expliqué la regla de Midá que neged Midá. Y ahorita dice el Rav Bergman, tenemos que hacer teshuvah. Todos dicen lo mismo y acá quien lo demostró de otra forma, que se refiere a cosas interpersonales, a no hablar mal de nuestros semejantes, no pelearnos, etcétera. Y él lo hace de otra forma. Vean qué frase tremenda. Va a decir, midá que neged midá. Dice, la esencia de esta tragedia, ¿cómo fue? Y oigan bien sus palabras con serenidad. Dice, cada quien mató a su compañero. No vino un terrorista a disparar. No vino un sismo que nos sacó. No vino un tsunami que nos ahogó, que ahogó a unas personas. Sino pasó alguna cosa que cada quien mató a su compañero. Claro que todos ellos son inocentes. ¿Quién quería pisotear al de al lado? ¿Quién quería matar al de al lado? Lo más que querían era ayudarlos y no podían. La ola humana, como dijimos, que fluye como un río, no te puedes detener. No te puedes detener. Pero de facto, ellos son inocentes. Nadie quería matar a su compañero. Pero de facto, ¿qué fue? Los muertos murieron porque sus hermanos los mataron. ¡Qué frase tremenda! Dice, ¿cuál es el mensaje? Mira, mira. Dice, tal vez nos estamos matando los unos a los otros. Nos estamos matando con nuestras palabras. Dice la Gemara, cuando uno habla la Shonara, habla mal de sus semejantes, a veces provocas la muerte de otra persona. Lo puedes matar con tus palabras. Dices algo, hablas, ya sea una muerte, ¿cómo se llama hoy en el lenguaje moderno? Se llama... asesinato de carácter, lo mataste, lo quemaste, hablaste mal de la gente, ya lo destruiste socialmente, su reputación, o lo mataste, cuánta gente luego va y se suicida, o va y le da un infarto al miocardio, o simplemente en forma figurativa. Las palabras matan, como dijo Shlomo Amelech, Yesh bo teke matkerot harev. Hay quien expresa palabras que son matkerot, que son como puñaladas.
Llegará Berman con valentía, se necesita ser valiente y un gran jajam para decirlo. Tenemos que analizar en qué hacer teshuvah. Dice, Hashem nos enseñó que uno mató a su hermano. Tenemos que esmerarnos en no matar a nuestros hermanos. Claro que nadie va y le dispara a su hermano. Los estamos matando con palabras. Midá que neguen midá. Hashem nos quiso dar el mensaje que con tus palabras no mates a tus semejantes. Vemos que de una forma u otra los diferentes jajam llegaron a la misma conclusión, que hay que reforzarnos en amar al prójimo como a nosotros mismos, que hay que reforzarnos en hablar bien de nuestros semejantes, en no pelearnos, en tolerarnos, etcétera. Y eso es el concepto. Es el concepto, todos como un solo corazón, como estos niñitos bonitos, vean qué niños tan hermosos, van caminando en las calles de Jerusalén, dándose las manos. Ahorita vamos a llegar, estamos a 9, un poco más, como 10 días de Shavuot, estamos como 10 días de Shavuot, y en Shavuot está escrito que llegamos a Misrael, salimos de Egipto, y 50 días después de haber salido de Egipto recibimos la Torá. Y dice la Torá, Vaihan Sham Israel. El pueblo de Israel acampamos en las faldas del monte Sinai para recibir la Torá. Y ahí hay un juego de palabras de singular y plural. Y dice la Torá, Vaihan Sham. Todo el pueblo de Israel, aunque somos plural, acampado como si fuéramos uno solo, todos como un solo corazón, para recibir la Torá. Recibimos la Torá como un solo, todos juntos, los judíos juntos. Igual como dice la Gemara, que el segundo Bet HaMikdash, ¿por qué se destruyó? Por Sinat Hinam, odio sin causa. Y está escrito que mientras no se reconstruye el Bet HaMikdash, quiere decir que no hemos reparado. Hay amor y hay lo contrario del amor. Lo contrario del amor es el odio. Y peor el odio sin causa. ¿Qué te hizo? Me cae mal, no sé, algo. No. Es que él es sefradí, yo soy ashkenazí. Es que él es de Polonia, yo soy de Alemania. Es que él es hasidí, yo soy litaí. Es que yo a mí me gusta el kipe, ya le gusta el gefilte fish. ¿Qué más da? Es que él es, a veces, él es de Damasco y él es de Alepo. Los dos son Siria, ¿qué más da? Somos Yudim, somos hermanos. No, tiene que haber lo contrario de odio, tiene que haber amor interpersonal, tenemos que querernos los unos a los otros, como dice el Pasuk, y Vaihan Sham Israel para recibir la Torah, que es lo que vamos a hacer Bezat Hashem en 10 días en Shavuot, que Ish Echad Belev Echad, todo mi ser juntos, unidos, y a veces qué tristeza, lo dijo la madre de uno de los adolescentes que murieron en esta tragedia, llorando con lágrimas, dijo, implorando, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que juntarnos, no puede haber tantas diferencias. Y dijo una frase tremenda. Dice, ahorita que yo estoy de luto, mi esposo y mis hijos estamos de luto por la muerte de mi otro hijo, cuántas muestras de cariño, de solidaridad hemos recibido de amigos, familiares, vecinos, conocidos, desconocidos. Dice, ¿por qué esperar a una tragedia que nos una? Mejor unámonos sin necesidad de una tragedia que nunca haya. Todos como un solo corazón. Y es lo que dice la Torah. No odiarás a tu hermano. ¿Y qué más? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como dice Rabbi Akiva, no es una mitzvah más, sino que es la mitzvah principal, Klal Gadol Batorá. ¿Y cómo acaba el pasuk? Ani Hashem. Dice Hashem, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Si ustedes entre ustedes se aman, dice, yo soy Hashem, yo quiero ser el tercero. Uno es amigo del otro, se aman mucho, se quieren mucho, dice Hashem, yo quiero ser amigo de ustedes, yo quiero estar presente entre ustedes. Cuando Hashem ve que nos amamos, que nos queremos, que nos respetamos, entonces Él se solidariza, se presenta con nosotros. Y dice el Midrash, Kama Gadol Koach Shalom, la fuerza de la paz, cuando vivimos en paz entre nosotros, así haya otros errores, porque somos seres humanos y podemos tener errores. En Midat Adin Nogat Baem, si hay paz entre Am Israel, el atributo de severidad, como ahorita dijimos, se desbordó la severidad de Hashem sobre nosotros. Y dice, ¿sabes cuál es el antídoto? Para que no haya... Tenemos que ser honestos. Si había decenas de miles de personas en ese pasadizo y en todo el monte había cerca de 100,000 personas, digo, la verdad, se va a oír feo lo que voy a decir. 45 es poco, se oyó muy feo. Sí, porque ya vi en la historia de las estampidas, que ha habido estampidas de cientos, de más de miles,
estampidas. Lo aleno que nunca haya ni uno solo muerto. Entonces uno puede decir, si había ahí 10,000 y se murieron 45, es poco. Sí, tenemos que agradecer a Hashem que no murió el 46. Pero 45 son muchos, 10 son muchos, 1 es mucho. Se ve que Midat Adin, el atributo de justicia, Hashem pegó duro, como ya dijeron todos los Jajamim. Y es lo que dice aquí, ve la fuerza cuando hay paz. Cuando los Yudim viven en paz entre ellos, Hashem como que tiene un escudo el pueblo Israel que Hashem no los puede castigar. Es una de las reglas que Hashem puso. Hashem puso una regla, que si hay unión, que si hay paz, armonía, entonces no hay midat adin, no nos castiga con severidad. Cuán grande es la paz, que Birkat Kohanim, que es la bendición más hermosa que hay, la bendición que dan los Kohanim, Biasem, Lecha Shalom, acaba con la paz, Birkat Amazon acaba con la paz, la midah acaba con la paz, etcétera. Tenemos que estar, y dice el Pele Yoetz, la paz y la unión es la base de todo, tenemos que perpetuar la unión, la fraternidad, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estemos unidos todos los judíos. Y es lo que Jacob vino les dijo cuando iba a morir, le dijo a sus hijos, Hasefú, ayuda a la gente, vengan, júntense, les voy a decir, ¿cuándo va a llegar el Mashiach? Dice, yo no sé cuándo va a llegar el Mashiach, dice el Midrash, pero sí sé una cosa, que cuando estén unidos serán redimidos. Entonces no hay una hora fija para que llegue el Mashiach. Jacob no les puede revelar cuándo va a llegar el Mashiach, pero nos reveló la clase. La clave, cuando a Israel estamos unidos, en ese momento estamos en el nivel espiritual de merecer ser redimidos que Hashem mande el Mashiach. Y entonces, es lo que dice en los Jajamim, que cuando llegan sufrimientos, la mejor forma de defendernos, ayudarnos a ser amigos, ser fraternos con nosotros, con eso es como una vacuna contra las enfermedades. Al igual que hay vacuna, Baruch Hashem, que Hashem ya mandó la vacuna contra el coronavirus, igual hay vacuna contra otros sufrimientos. ¿Cuál es? Vivir en paz, vivir en armonía, vivir en unión, que todos estemos juntos. Como dice, cuando a mi ser estamos juntos, Hashem dice, yo quiero ser su rey. Si a mi ser estamos separados, Hashem dice, yo no quiero ser su rey. Muy en breve, ¿qué podemos hacer para mantener o promover la unión? De punto de vista intelectual, entender primero, comprender la importancia de la unión, cosa que ya hicimos explicar. Tenemos pasado, presente y futuro en común. Somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, somos primos todos somos familiares. De punto de vista práctico, ¿qué podemos hacer para favorecer la unión y todo esto que acabamos de decir como práctico, juzgando para bien? Ok, hizo algo que no te gustó, pero tal vez tiene algún motivo, piensa que tal vez tiene algún atenuante, júzgalo para bien, dale el beneficio de la duda, o alegrándonos en sus alegrías, alguien está alegre, alégrate con él, es una forma o entristeciéndonos en sus tristezas, que nunca haya, todo eso es la solidaridad, o haciéndoles favores los unos a los otros, al que le haces un favor te sientes ligado a él, y luego eso genera reciprocidad, y todo eso como Matanot Tishlereu, etcétera, o hablando bien de la gente, es lo contrario de hablar mal, hablas bien de la gente, etcétera, o cediendo, algo te dice, me toca, tú quedaste, cede, puedes ceder un poquito, son algunos conceptos prácticos que no abundamos, pero dale hakimá, birimizá, pidiendo tefilá por ellos, hacer tefilá por toda Israel, donde estemos, Hashem, Terachem, Alemeja, Israel, mándale curación, primero a todos los pobres que todavía están en el hospital de la estampida, y mándale consuelo a todos los que perdieron a seres queridos, y mándale curación a toda Israel, y manda armonía en Israel. 4 elecciones políticas en 2 años y todavía no hay un acuerdo político. Hay una situación sin precedente, diría yo, mundial. En ninguna parte del mundo hay esa situación. Por 4 elecciones y no ha podido haber un gobierno en Israel. Ponen a mente los gobernantes de Israel que haya armonía, que encuentren lo que hay en común y que ignoren lo que hay en diferente, que se pongan de acuerdo. Israel está como un país anencéfalo, sin cabeza, sin liderazgo. Hacer tefilá por toda Israel, donde estemos, en la Golá, en el exilio. Todavía hay países donde la epidemia está durísima. En Israel, Baruch Hashem, dijimos los milagros. En Argentina está muy fuerte, en Brasil está muy fuerte, en Perú, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, etcétera.
¿En cuántos países? En algunos países de Europa, etcétera, en Canadá, en algunos lugares de Estados Unidos, todavía está fuerte la pandemia, pidiendo tefilá por Am Israel. Todo esto es lo que nos ayuda a unirnos. Y vean qué frase, si vinieron por esta transparencia, vale la pena. Dice el Midrash, en un diálogo figurativo entre Dios y el pueblo Israel, dice así, le dice Dios al pueblo Israel, Banai, Ahubai, mis hijos, nos dice Dios a nosotros, mis hijos, mis queridos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que a mí me falta algo? Dice Hashem. ¿Ustedes creen que a mí me falta algo? No me falta nada, yo soy Hashem. Si no me falta nada, ¿qué les voy a pedir? No tengo que pedirles nada, no me hace falta nada. Dice, y aunque no me falta nada, hay algo que sí les pido. Banai, Ahubai, mis hijos, mis queridos, ¿saben qué es lo que les pido? Shetiu abim ze. Les pido que se amen los unos a los otros, que se respeten los unos a los otros. Lo único que Hashem nos pide, Hashem no necesita nada, es todopoderoso, no necesita nada, pero nos dice como un consejo, Banai, Ahubai, mis hijos, mis queridos, les pido que por favor se amen los unos a los otros, se respeten los unos a los otros, porque está escrito que cuando va a llegar el Mashiach va a ser porque a mi ser ya estamos viviendo en armonía. Shalom Benenu, que haya la paz entre nosotros en su Agadá. No es una utopía, pues es una realidad, que haya paz entre nosotros. Okay, hay gente que tiene kipá de color negro, y hay gente que está con kipá tejida, y hay gente que no tiene kipá, y hay gente que tiene sombrero, y hay gente que tiene cachucha de beisbolista, no importa. Es Shalom Benenu, que haya paz entre nosotros, en su Agadá. No es una utopía, está en nuestras manos que lo podemos hacer. Y es lo que dice la Gemara. Shalut al-Midavet Rabbi Elazar, le preguntaron sus alumnos a Rabbi Elazar, Maya se Adam y Natzel Mejebrosh y Mashiach. ¿Qué puede hacer la persona para salvarse de los sufrimientos que nunca haya, de los sufrimientos de la época premesiánica? Uno de los escenarios descritos en la Torah de la época premesiánica es con sufrimientos que no haya. Pero preguntaron sus alumnos al maestro, ¿podemos hacer algo para inmunizarnos y no tener que ser víctimas de los sufrimientos de la época premesiánica? Les dijo, sí, dos consejos. Yasok batorah ubikmirut chasadim. Que la persona se ocupe de estudiar y cumplir la Torah, y que la persona se ocupe de hacer favores. No un favor de vez en cuando, Yasok. Parte de tu tiempo dedica. El día tiene 24 horas, la semana tiene 144 horas. ¿Cuántas horas de tu día, cuántas horas de tu semana lo usas para ayudar a otros? Somos un ente social, somos parte de Am Israel, somos Kulanu Bnei Shechat, somos parte de una humanidad. Toda la humanidad descendemos de Adam Arishon. Hashem creó a Adam Arishon y todos somos descendientes de Adam Arishon. ¿Cuánto tiempo de tu tiempo dedicas para ayudar a otros, hacer favores, estudiar Torah, cumplir las mitzvot? También el Rav Chaim Kanievski dijo que hay que hacer teshuvah ante esta catástrofe, dijo que hay que reforzarse en algunas mitzvot. Con Rav HaKodesh dijo que las mujeres tienen que esforzarse en vestir con más recato, que también todos tienen que esforzarse en hacer bien a la jod de Netilat Yadayim cuando uno come pan, etc. Uno dice, ¿qué tiene que ver con esto? No se preguntan a Rav Chaim Kanievski, pero todos están de acuerdo que es un decreto celestial que nos viene a despertar y tenemos que ser inteligentes. Estos son los 45 que murieron, son como dijo el Rav Bergman, un Korban Tzibur, como si fuera una ofrenda colectiva de Am Israel, la historia de cada uno de ellos. Realmente Hashem supo escoger a quién se llevó, supo escoger, como dijimos, de la más diversidad, para que nadie sienta que a mí no me concierne esto, que esto no tiene que ver conmigo. Ok, ocurrió en Mirón, ocurrió en Israel, pero tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, y todos, cada uno de nosotros tenemos que recibir el mensaje. Por último, lo que les ofrecí. El Ben Ish Chai tiene muchos libros. En uno de sus libros se llama el libro Ben Ayau, que es sobre explicaciones de la Gemara. En el libro Ben Ayau, sobre Masejes Rosh Hashanah, hoja 31b, lo verifiqué hoy en la mañana, dice una frase sorprendente. Aquí está escaneada la imagen. Lo pueden ver luego el contexto y vean lo que dice. Dice,
כי הגאולה תהיה בזכות מ"ה צדיקים שהם מספר גאולה. Vamos a explicar un poquito. La introducción y luego lo releemos. Hay Golá y hay Geulá. Golá, exilio. Estamos en el exilio. Fuimos exiliados. Estamos en el exilio. Y hay Geulá. Geulá, ¿qué quiere decir? Geulá quiere decir redención. La Geulá, la llegada del Mashiach, la redención. Y dice, él dice en nombre de la Gemara y otras fuentes que aquí explica, pero él dice la frase textual. Dice, ¿cuánto suma la palabra Geulá? Gimel 3, Aleph 1, Vav 6, 3 más 1 son 4, más 6 son 10. Lamed 30, ya son 40, es 5. Dice la palabra Geulá, redención, es 45. Y dice, Vizhut memhe tzadikim, que a Geulá tiye Vizhut memhe tzadikim. La redención va a ser por el mérito de 45 tzadikim. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Pero tenemos que pedirle a Hashem. ¿Sabes qué? Hashem queda bien con lo que acaba de pasar. Hay 45 tzadikim que tuvieron un final trágico. Hay 45 tzadikim. Y 45 es Geulá. Y el Ben Ish Chai ya dijo, y aquí lo demuestra, que a Geulá tiene Bishut Memem tzadikim. Tal vez esta muerte es 45 tzadikim. No permitamos que mueran en vano. Aceptemos el despertar, que todos los grandes hajim dijimos que nos tenemos que despertar, reflexionar, mejorar nuestras relaciones interpersonales, nuestro amor, nuestros semejantes, no hablar mal de nuestros semejantes, juzgarnos para bien, amarnos y no odiarnos, respetarnos los unos a los otros. Si ese es el mensaje que tratamos de demostrar de varias formas y nosotros nos despertamos y hacemos teshuvah, entonces, por el mérito de estos 45 tzadikim que murieron, entonces por ese mérito Shetia Geulá va a ser la redención, porque aquí está escrito que el Mashiach no viene sino hasta que reparemos los daños de la relación interpersonal que hay entre nosotros. Si nos comportamos amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un klal gadol b'Torah, concepto fundamental de la Torah. Si usamos esta experiencia de los 45 tzadikim, su muerte no va a haber sido en vano. Si nos despertó y hicimos teshuvah, con eso podemos traer la redención, que llegue el Mashiach. Y concluimos, Hinem Atov Manaim Shevet Achim Gam Yachad. Qué bonito y qué agradable. Es cuando los hermanos todos estamos sentados, todos juntos. Y como dijimos, estamos a 10 días de Shavuot, 11 días de Shavuot. Y vamos, es cuando llegamos, salimos de Egipto en Pesach y llegamos a las faldas del monte Sinai. Y Hashem nos entregó la Torah en la cima del monte Sinai, los 10 mandamientos y todas las 613 mitzvot que derivan de ello. ¿Y cómo llegamos ahí al monte Sinai? Vaihan. Acampamos que Ishechad Belev Echad. Si acampamos en este Shavuot, todo a mi ser, como una sola persona, con un solo corazón, con unidad, con armonía, con fraternidad, con cariño, con sentimiento de solidaridad, mereceremos recibir la Torah de nuevo, porque cada año tenemos que recibirla, renovar, revigorizar nuestra relación con la Torah y mereceremos la llegada del Mashiach, amén, la llegada del Mashiach, decimos todos los días en el rezo, que contemplen nuestros ojos cuando regreses a Sion, cuando regreses a Yerushalayim, berrahamim, con misericordia, con misericordia. ¿Cuánta gente ha sufrido? Tantos traumas psicológicos, tanta gente que vieron el sufrimiento. No hay una persona en Beit Hashem Shamed, no hay una persona que puede decir que no conoce a una persona que murió. Como dijimos, Hashem nos escogió de forma muy escogida y diversa. Todos estamos enlutados por estos 45 tzadikim y todos tenemos que sentir que es un mensaje para todos nosotros. Y le pedimos a Hashem que mande el Mashiach berrahamim, con misericordia y no con din, no con severidad, no con justicia. Que podamos ver la llegada del Mashiach, la reconstrucción del Bet HaMikdash. Ya estamos casi ahí, ya casi llegamos al momento. Y a Oseh Shalom Bimromav, el que hace la paz en las alturas, y a Oseh Shalom Alenu, al Kol Amo Israel, que haga la paz entre nosotros y sobre todo el pueblo de Israel. Les agradezco su paciencia, su presencia y ojalá que estas palabras sirvan para despertarme a mí y para despertar a toda mi Israel. Bueno, la pregunta es justificada, lo insinué en la introducción a la conferencia.
las del público, los comentarios que me leíste, todas inmerecidas, todo es un favor de Hashem que me pone en la mente, en la boca, las palabras que decir, como siempre le pido antes de empezar a hablar, que me ponga las palabras adecuadas. Yendo a la pregunta concreta que plantea esta persona, este amigo de Colombia, tiene derecho a plantear su pregunta. De hecho, yo lo insinué al principio de la conferencia, que iba a omitir algunos detalles y omitir de comentar sobre algunos aspectos. Tú viste que yo al principio hablé de medidas para prevenir ¿cómo se llama? Medidas para prevenir una estampida. Y ahí dijimos consejos un poco sorprendentes, como que nunca estemos atrapados ahí. Pero el principal consejo, ¿cuál es? Evitar estar presente en lugares donde hay aglomeraciones, donde hay un gran hacinamiento, amontonamiento, donde no hay salidas. Y si ya quedaste ahí atrapado, guardar tu distancia, conservar esto y no salir a la hora que están saliendo miles de personas, ni modo, te quedas, le hablas a tu esposa, le dices que vas a llegar 15 minutos más tarde, no te metas a esos pasillos donde hay, porque vamos a suponer que fuera como una de las hipótesis, que una persona venía bajando por la rampa y se desmayó, le dio un infarto, se cayó, se tropezó, y entonces el policía de abajo, para tratar de salvar a esa persona, puso una barrera para frenar el flujo humano, y según él estaba haciendo un favor, y con eso generó la estampida. No entro en detalles, yo no soy quien para juzgar, pero lo que sí es seguro es que estar en un lugar de gran aglomeración es peligroso. Entonces, la primera gran lección, no estés en lugares de aglomeración. Y si quedas atrapado en un lugar de gran aglomeración, guarda tu distancia, no te esperes, aunque te tardes media hora en que se vacíe el estadio de fútbol, que no creo que sean las aglomeraciones que ustedes buscan, pero así sea en el estadio de fútbol, guarda distancia. Primer aspecto. Segundo aspecto, seguro que hay jajamim, digo, me da mucha pena hablarlo, pero hay que ser honesto. Si la persona hace una pregunta honesta, yo tengo que dar una respuesta honesta. Hay muchos grandes jajamim que no recomiendan ir a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en Lag BaOmer, y precisamente por eso, por las grandes aglomeraciones que no promueven ningún nivel de espiritualidad. Sí es una experiencia inolvidable, viste a esos 20,000 bailando y brincando y cantando, los que aman ahí dicen que es una experiencia muy fuerte, pero es muy difícil estar en un lugar con tanta gente y no exponerse a situaciones inadecuadas. Entonces, muchos grandes jajamim, cada año, inclusive este año, antes del Lag BaOmer, dijo, no vayan, quédense en su casa, por favor, estudien Torah en su casa, conmemoren en su casa, estudien, hagan lo que quieran, no vayan. Muchos jajamim no recomiendan ir, eso es indudable. Ahorita falta la tercera parte de la pregunta, y esa sí está más fuerte. ¿No se transforma en un rito pagano? Y eso sí ya lo contesté, pero muy de pasadita, y ahorita lo voy a decir en forma explícita. Si una persona va, por ejemplo, a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, que era un gran tzadik, sin duda alguna, a la tumba de Rabbi Akiva, que está por ahí cerca, y uno le dice, ay, Rabbi Akiva, concédeme tal cosa, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanés, hazme que me cure. Es un rito pagano, le estás rezando a un ser humano, pero no es así como se hace. La forma en que Am Yisrael hace, y no entro en detalles, dice la Gemara, el nivel espiritual de abogacía que pueden fungir los grandes tzadikim post-mortem es mayor de lo que pueden hacer en vida. Explico. Un tzadik, un hombre justo, un jajam muy grande, vas y le dices, jajam, rece por mí, pídale a Dios que me cure, pídale a Dios tal o cual cosa. Él puede ser tu abogado, pídale a Dios. Ya sea en vida que le pides a un jajam que te dé una bendición, que te haga un rezo por ti, es que él sea tu abogado y él le pida a Dios que te conceda tal o cual cosa. Lo mismo es post-mortem. Rabbi Meir Balanés, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, por favor, ustedes que son queridos ante Dios, cercanos a Dios, pídanle a Dios que me conceda tal o cual cosa. De esa forma no es pagano. Pues uno dice, le rezas a un muerto, le rezas a una persona viva o muerto, eso es pagano. Entonces, salvo personas que estén erradas o que no conocen este concepto, es un concepto básico del judaísmo. No se le reza a la persona, no se le reza a nadie, solamente se le reza a Dios. Lo más que puedes optar, y ahorita no analizamos por qué o cuándo, sí o no, es que Él sea tu abogado defensor. Es Hashem.
O sea, como tú claramente lo dijiste, ya lo hablamos, lo dijo el más explícito fue el Rabbi Yaakov Hillel, nos lo explicamos, o sea, muchos Jajamim lo dijeron, y la lección es fuerte, es fuerte. Y ya la Gemara dijo, ¿por qué viene áscara? Que es como llama la muerte por asfixia, por pecados con la boca, que con la boca hagamos muchas mitzvot, de hablar bien de nuestros semejantes, decir palabras de ánimo a nuestros semejantes, expresar nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra fraternidad, nuestra solidaridad, y con eso transformar la boca, que es el órgano de expresión fonética, en un órgano de hacer mitzvot. Les agradezco mucho a Gamzum Letová y les agradecemos al público de todo que nos hicieron favor de acompañarnos por ambas fuentes de transmisión. Le agradecemos a Shem por darnos esta vía maravillosa. Van a disculpar, yo sentado aquí cómodamente en mi silla mecedora en mi oficina y con la ayuda de Hashem poder llegar y escuchar, llegar a los corazones de tantos Yudim en tantas partes del mundo para transformarlos a todos, que Ishehad, Belebejad, transformar los corazones de todo Am Israel en un solo corazón, el corazón de Am Israel, y que seamos así merecedores de la llegada de Mashiach, Nulav y Amenu. Amén. Les deseo a todos que tengamos, desde Hashem de hoy en adelante, solo noticias muy buenas. Con la llegada del Mashiach, Rahamim, Rabim, y que podamos festejar Shavuot con gran alegría, recibir la Torah y que sea el preámbulo de la redención.